Capítulo 421. ¿Me estás enseñando cómo hacer las cosas? Vestido con el uniforme en blanco y negro del ejército imperial, cubierto con una capa blanca, la mujer irradiaba un aura de frío penetrante. Una sonrisa juguetona tiró en la esquina de sus labios. Tengo algo interesante para mostrarte. Frente a ella, lo frágil, dorado. La sacerdotisa de cabello instintivamente tiró de su ropa más apretada alrededor de sí misma. A pesar de que estaba parada junto al calor de una chimenea, la presencia de esta mujer, la Esdeath general, todavía la hacía sentir frío. Huese frío y frío. No hace mucho, presenté una solicitud de orden de exterminio a su majestad. Bajo las miradas cautelosas y confusas de los demás, la cara de Esdeath permaneció tan fría e inexpresiva como siempre. Con un movimiento de su muñeca. Silbido. La carpeta, en relieve con la insignia del águila gemela dorada del imperio, voló como una daga por el aire. Mientras la sacerdotisa jadeaba con alarma, los mechones de su cabello fueron cortados, la carpeta se incrustó en la mesa de madera con un ruido sordo. Temblando ligeramente de la fuerza. Orden de exterminio. Frunciendo el ceño, Kiana sacó la carpeta de la mesa y la abrió con un chasquido afilado. En el interior, solo había 3 páginas, que parecían estar hechas de un extraño papel con infusión de oro. El pergamino tenía un tenue tono amarillo, recortado con oro. En la parte superior, encerrado dentro de un dorado emblema en forma de diamante que simbolizaba la finalidad de Selene, fueron 3 palabras imperiales simples pero escalofriantes. Orden de exterminio. El texto era breve, pero tenía una sensación de crueldad incomparable, crueldad absoluta y pura locura. Mientras Kiana continuaba leyendo, su cabeza se sacudió abruptamente, con los ojos muy abiertos de incredulidad mientras miraba a Esdeath. ¿Qué quieres decir con esto? Exactamente lo que estás pensando, este mundo. Esdeath dio un paso adelante, inclinándose casualmente contra la mesa como si fuera dueño del lugar, su mirada helada se encontró con la de Kiana. Al mismo tiempo, ella levantó la tetera sin esfuerzo y se vertió una taza de té. Tal matanza indiscriminada, pensé que solo se suponía que era nuestro juicio. ¿Por qué estás interfiriendo? Estallido. Kiana golpeó su puño sobre la mesa de madera, su frustración evidente. Porque nunca esperaba que este mundo tuviera criaturas tan repugnantes como los duendes. Su propia existencia me repulsa. Entonces, decidí borrarlas de la fuente. Sus palabras inmediatamente llamaron la atención de cierto hombre que generalmente ignoraba todo excepto los duendes. Goblin Slayer. Lo que sorprendió aún más a Esdeath fue que parecía genuinamente intrigado por la idea. Interesante. Parece un hombre con una historia. Haré que alguien investigue sus antecedentes más tarde. Si es valioso, lo traeremos al ejército imperial. Relájese. Es solo una orden de exterminio de nivel 1, no dañará la integridad estructural del planeta. La solicitud que presenté fue para bombas de radiación y agentes virales. Después del bombardeo planetario, desplegaríamos un compuesto de purificación. Dentro de 3 años, este mundo se renovaría por completo. Aunque Selene había retenido la solicitud de orden de exterminio de Esdeath, eso no le impidió usarla como palanca para presionar a Kiana. ¿Cómo puede ser tan indiferente a la vida de todo un planeta? A las palabras de Kiana, Esdeath retiró su mirada de Goblin Slayer y levantó una ceja. Ser preciso. La población humana de este mundo es de solo alrededor de 10 millones. Eso no es mucho. Excluyendo duendes, bestias mágicas, enanos, hombres lagartos, elfos y otras especies no humanas, la población humana de este mundo era realmente pequeña. Y de acuerdo con los informes de vigilancia del Departamento de Asuntos Militares Imperiales, la civilización humana en este mundo se limitó a una sola masa continental. Los otros continentes e islas, separados por vastos océanos, permanecieron intactos y deshabitados. Extraño. Pero teniendo en cuenta que los llamados dioses de este mundo habían estado jugando dados con el destino, usando la manipulación indirecta para limitar la expansión humana, tenía sentido. Quizás, en la gran narrativa de los dioses, los humanos que controlaban todavía estaban a unos pasos de alcanzar su edad de exploración o grandes descubrimientos geográficos. Desafortunadamente para ellos, es posible que no vivan lo suficiente como para ver que se desarrolla esa parte del guión. Vale la pena mencionar que las otras islas y continentes en el extranjero, sin tocar por la actividad humana, bien podría ser la travesura de los dioses. Sus ecosistemas son extremadamente peligrosos y hostiles,
llenos de aguas miasmicas, insectos venenosos, bestias depredadoras y flora tóxica y reactiva en casi todos los rincones. Una persona común no preparada podría no sobrevivir ni un solo día allí. Para los soldados veteranos del ejército imperial, sin embargo, era simplemente aceptable. ¿Pero no fue perfecto para los reclutas de entrenamiento? Estas condiciones duras eran precisamente porque el Departamento de Asuntos Militar había designado este mundo como World 5, uno de sus campos de entrenamiento directamente controlados. Además del 10º campamento de reclutamiento y algunas otras bases importantes, la mayoría de los campos de entrenamiento en el juicio número 5 se establecieron en estos páramos peligrosos y desinhabitados. ¿En tus ojos, son 10 millones de vidas solo un número? Por supuesto que no. Son moneda, destinados a gastar sabiamente para extraer valor. 3 meses. Sdeath no respondió directamente. En cambio, levantó su taza de té, frunció el ceño ligeramente y se tragó un bocado de té. Te daré solo 3 meses. Si tu plan falla, entonces es tan malo. Activaré la orden de exterminio. Grieta. Una última lección antes de irme. La bondad es una virtud, me gusta también. Pero... romper. En el abrir y cerrar de ojos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Sdeath desapareció. Entonces, auge. Con un nivel inhumano de pura fuerza bruta, arremetió con una patada de ronda atronadora. ¡Kaboom! Todo el almacén del rancho estalló en una explosión colosal, desplegándose como una flor gigantesca floreciente, balanceándose elegantemente en medio de las llanuras. Las ondas de choque azul helada surgieron hacia afuera. Llevar nubes de humo y polvo blanco, mezclando en un deslumbrante remolino de azul y blanco. Los escombros destrozados, madera, piedra fracturada, se abrocharon hacia afuera. Durandal, Rita y los demás, que simplemente habían sido espectadores hace un momento, inmediatamente tomaron medidas, protegiendo a los aventureros y sobrevivientes detrás de ellos. Kiana. No te muevas. Esto es por el bien de Kiana. Somos soldados, Denat es un general. Desovar a los oficiales superiores es un delito capital, punible con la muerte. Cuando Raiden Mei desvió la onda de choque en dirección a Goblin Slayer y su grupo, ella dibujó su espada, preparándose para chocar con Sdeath. Solo para que Fu Hua aparezca de repente detrás de ella. Aprovechar su muñeca antes de que pudiera actuar. Vos, Kiana, como una manía arrojada a una sartén abrasadora, fue enviado volando, no lanzado, a través del aire como una bola de cañón. Se disparó mucho más allá del rancho, se estrelló contra el suelo y cayó una y otra vez, saltando como una piedra a través del agua antes de finalmente chocar violentamente con una ladera distante. Tos. Completamente sorprendido e incapaz de activar la forma de llamas en el tiempo, Kiana quedó mareado y desorientado. Todo su cuerpo dolía, como si sus órganos hubieran sido noqueados fuera de lugar. Por un momento, se sintió terriblemente mal. Cuando hablas con tu superior, comparte un poco de respeto. Sdeath se retractó lentamente su larga pierna, extendiendo los brazos de par en par cuando una abrumadora oleada de energía de Onkai rugió dentro de ella. No hay rango. Sin título. No importa cuánto le favorezca su majestad, no importa qué expectativas tenga para usted, bien ahora, no eres más que un novato sin Serpsin. ¿Quién crees que eres? ¿Te atreves a hablarme así? Quizás otros funcionarios imperiales. Temiendo la autoridad de Selene, halagaría o acomodaría a Kiana, otorgando sus privilegios más allá de su posición. Pero Sdeath no haría tal cosa. En el ejército, ¿cómo deben tratarse los subordinados cuando faltan al respeto a sus superiores? No ejecución. Una palabra, disciplina. Sirvo su majestad, no tú. Enseguida, las llanuras fueron arrojadas al caos. Centrado alrededor de Sdeath, bajo el control de una inmensa oleada de energía Onkai, las corrientes de aire en el cielo comenzaron a convertirse violentamente. En ese mismo momento, el cielo nocturno se iluminó sin previo aviso, transformándose en una extensión azul helada. Entonces, auge. Un rugido atronador explotó en todas las llanuras. En la pequeña ladera, toda la vegetación, incluidos los altos árboles tan grandes que requerían que varias personas abrazaran, se destrozaron instantáneamente por la onda de choque. A pesar de que los edificios principales del rancho estaban ubicados a miles de metros de la explosión, aún podían sentir los aterradores tsunami, como la onda de choque corriendo directamente hacia ellos. Incluso después de que Sdeath, la misma fuente de esta catástrofe, había absorbido gran parte de su poder,
la fuerza de la onda de choque todavía estaba cortando dolorosamente contra los rostros de los aventureros. El aterrador viento llevaba partículas de hielo, y el frío se sentía como cuchillas cortadas contra sus espaldas, enviando escalofríos profundamente en sus huesos. Incluso en la ciudad, docenas de kilómetros de distancia, la explosión ensordecedora aún se podía escuchar débilmente. A medida que el hielo y el polvo finalmente se asentaron, lo que yacía ante ellos era una vista impresionante. En el centro de donde el ejército del Rey Duende se había escondido una vez, un cráter gigantesco, más de 1 kilómetro de diámetro, ahora marcó la tierra. Todo dentro de ese rango, toda la vida vegetal, se había ido, completamente reducido al polvo por la abrumadora explosión. En el borde mismo del radio de explosión, una llama única y brillante parpadeó desafiando la devastación. ¿El mismo poder que el mío? ¿Ya le dan tanta importancia a alguien que ni siquiera se ha alistado formalmente? ¿Cómo? Desagradable. Sdeat, general. Justo cuando los pensamientos de Sdeat estaban vagando, Kiana, como un meteorito que cae, se estrelló frente a ella. Su expresión fue sombría, pero después de alguna lucha interna. Ella eligió desactivar su armamento Ercher y disculparse. No importa cuántas excusas se le ocurriera, la verdad innegable permaneció. Selene la había colocado en el ejército imperial. Estaba bajo el mando del general Sdeat, entrenando en su ejército, ese era un hecho irrefutable. Y en el ejército, la expectación de un oficial superior significaba castigo. Al ver a Kiana bajar la cabeza y aceptar su castigo sin resistencia, Sdeat de repente se rió. Muy bien, regresa. No cometas el mismo error de nuevo. Recuerda esta lección. Sigo siendo uno de los más razonables. En el futuro, cuando interactúas con otros oficiales imperiales de alto rango, si comete este error nuevamente, no tendrás tanta suerte. Especialmente con Budo, ese viejo alíntulo duro. Aparte de su majestad, no obedece a nadie. ¿Alguna otra pregunta? Informe. Esta vez, Kiana había aprendido su lección. Hablar. ¿Esa orden de exterminio, en realidad son solo 3 meses? ¿Se puede extender la fecha límite? TCH. Todavía se aferra a ese ingenuo plan tuyo, ¿eh? Sosteniendo su frente, Sdeat suspiró y sacudió la cabeza con exasperación. Realmente eres una de las raras personas idealistas y de buen corazón en el ejército imperial. No eres nada como su majestad en absoluto. No tengo idea de lo que ella ve en ti. ¿Podría ser que ella quiere colocar su propio yo ideal en otra persona? Capítulo 422, Instrucción. El favor de Selene. Desactivando la manifestación de su Ercher de cuerzos de flames, Kiana se paró al borde del rancho, permaneciendo en silencio mientras su mirada se movía hacia la obra maestra dejada por Sdeat. El denso bosque que una vez estuvo allí había desaparecido por completo. La pequeña colina donde había estado el rey Goblin ahora se niveló al suelo, en su lugar era un vasto cráter semicircular de más de 500 metros de diámetro, con una depresión central de más de 30 metros de profundidad. Incluso la vegetación en la periferia había sido derribada y congelada. El suelo dentro del pozo había sido completamente cristalizado en hielo, brillando en un fascinante tono azul helado. ¿Por qué Selene la favoreció? A decir verdad, incluso la propia Kiana no estaba segura. ¿Fue por su línea de sangre única, una fusión de las familias Kaslana y Skariak? ¿O fue por su verdadera identidad, el segundo Ercher, Ercher del vacío, Sirin? Después de una larga pausa, Kiana sacudió la cabeza. Yo tampoco lo sé. Kiana. HM. Tu nombre completo es Kiana Kaslana, ¿no? Sdeat se paró con los brazos cruzados, hablando en un tono indiferente. Sin embargo, no estaba completamente segura, por lo que agregó una ligera inflexión de preguntas al final. De esa conocida familia en su mundo, la que defiende el llamado espíritu caballeresco. Sí, y no. ¿Ja? Sdeat levantó una ceja, mirando con curiosidad. ¿Esta respuesta críptica? Hay una historia aquí. Ella sintió una leve necesidad de cavar en los chismes. Pero, soy K. Detener. Antes de que Kiana pudiera terminar, Sdeat la cortó con una ola de la mano. Ahí es donde termina esta conversación. No tengo interés en inclinarme en sus pequeños secretos. A partir de ahora, solo tiene una identidad, un recluta imperial que aún no se ha alistado formalmente. Incluso el más mínimo rumor vinculado a Selene fue algo que Sdeat se negó a tocar. Ella fue favorecida, sí.
Ella era uno de los confidentes absolutos de Selene, sí. Incluso podría bromear y bromear con Selene en privado. Pero ella no era lo suficientemente tonta como para sobrepasar sus límites. Según los registros documentados oficialmente del Departamento de Asuntos Militares, el padre de Kiana era Siegfried Kaslana, y su madre era Cecilia Skariak. Desde una perspectiva genealógica, no tenía conexión con su majestad. Después de todo, el nombre completo de la emperatriz fue Selene von Habsburg. Sin embargo, a través de registros desclasificados de la organización Chicxal, Esdeath había descubierto bastantes detalles interesantes. Como una de las vieja guardia que había seguido a Selene desde su juventud, sirviendo como su ayudante, Esdeath había presenciado personalmente todo el viaje de Selene. De Centurión a Empris. Se podría decir eso. Cuando se trataba de comprender a Selene, solo había una persona en todo el imperio que podría superarla. Sebas. Las habilidades de fase de desarrollo juvenil de Selene fueron, francamente, demasiado similar a las descripciones de la familia Kaslana y las habilidades familiares de Skariak que se encuentran en los archivos históricos descifrados de la organización Chicxal. Era una versión completa y debilitada. Una similitud podría ser la coincidencia. Pero cuando todo era similar, la coincidencia no era convincente. Especialmente cuando se combina con la descripción de Erchers que emergen de las erupciones de Onkai, y el enfoque inexplicablemente fuerte de Selene en ese mundo. Esdeath tenía todas las razones para creer que Kiana, su mundo y los antepasados de Selene estaban conectados. ¿Era una relación familiar de Family vs Branch? Esa fue su hipótesis. Se dijo que el mundo que vino Kiana tenía una distinción entre civilización de la era anterior y civilización actual de la era. Era muy probable que, en la antigüedad, la familia de Selene hubiera estado involucrada en los asuntos de ese mundo, y después de generaciones de degradación de la línea de sangre, finalmente formaron las familias Kaslana y Skariak. El señor Brauchitz y Lady Katie, a quien Sebas mencionó con frecuencia, eran probablemente los padres de su majestad Selene, los gobernantes de esta extraordinaria línea de sangre. Cuanto más lo pensaba, más plausible parecía. Por supuesto, esta era simplemente su propia especulación. Algo que nunca expresaría en voz alta, ni tenía la energía para detenerse aún más. Su única preocupación era completar sus tareas correctamente. Después de todo, mientras el imperio continuara expandiéndose, las guerras y el derramamiento de sangre en el que se deleitaban nunca cesarían. ¿Aún? Si Selene supiera sobre esto, yo llamaría a esto autoinducido. Una cosa más para recordarte. Como instructora, tuvo que cumplir con su deber. Con eso en mente, Esdeath volvió su mirada hacia Kiana, quien todavía llevaba una expresión confusa. No tengo ningún problema con los ideales de caballero, pero debes considerar tu objetivo. ¿Objetivo? En pocas palabras, debes distinguir entre aliados y enemigos. Entre ciudadanos imperiales y ciudadanos no imperiales. ¿Distinguir? Kiana se sorprendió por un momento. Unos segundos después, la realización se dio cuenta de ella. ¿Te refieres a, los ciudadanos no imperiales no necesitan ser tratados como personas? ¿Y si ese fuera el caso? ¿Llorarías a una colonia de hormigas que una bebida derramada? Los ciudadanos imperiales no necesitan ser tratados como personas. Esdeath asintió ligeramente. Reinicie ese sentido excesivo de misericordia. Mantenga sus ideales caballerosos dentro del imperio. Si los aplica universalmente. Ella dejó escapar una risa. La presión te romperá. Pero en mi opinión, eso está mal. Sacudiendo la cabeza, Esdeath explicó pacientemente. Lo correcto y lo incorrecto solo se aplica dentro de su propia especie. En este momento, ella sintió una cierta satisfacción en la enseñanza. Le recordó su infancia, cuando Selene la llevó bajo su ala y la entrenó. Un sentimiento nostálgico, casi como si hubiera regresado a ese momento. Enseñando a la hermanita de su majestad. Interesante. Y desafortunadamente, en la actualidad, ellos. Mientras hablaba, Esdeath se dio la vuelta, sus dedos rastreando a cada individuo, Goblin Slayer, la sacerdotisa, el Igelfelfarcher, los aventureros y las mujeres rescatadas. Finalmente, señaló al suelo debajo de sus pies. Incluyendo este reino. Aunque este mundo ya ha estado bajo la jurisdicción directa del Departamento de Asuntos Militares Imperiales, en la actualidad, ellos, las vidas aquí, no son ciudadanos imperiales bañados en el resplandor de su majestad.
La explicación de Esdeat esencialmente definió a los ciudadanos imperiales y no ciudadanos imperiales como dos razas separadas. Esta distinción no se basó en la línea de sangre, la apariencia o las costumbres culturales, sino en la lealtad a la emperatriz, en si uno se sometió voluntariamente al imperio y rinde homenaje. Por lo tanto, ella estaba guiando el pensamiento de Kiana. Este fue también uno de los principales métodos ideológicos del imperio para asimilar fuerzas auxiliares. Después de todo, cualquier persona con una conciencia que subiera a un campo de batalla y fue testigo de la matanza de innumerables vidas inocentes inevitablemente sentiría alguna forma de culpa. La solución del ejército imperial era minimizar el sentido de culpa de los soldados después de matar, asegurando que no desarrollaran traumas psicológicas de posguerra como el trastorno de estrés postraumático, TEPT. 1. Cuando se combina con el sistema de nobleza basado en el mérito imperial, los privilegios de medallas, la nobleza hereditaria y las políticas de recompensas matrimoniales. Los resultados fueron excepcionales. TEPT y trastornos similares habían sido completamente erradicados del ejército imperial. A los ojos de los soldados imperiales, las cabezas cortadas de sus enemigos no eran más que peluches para el avance social. Para decirlo sin rodeos, eran moneda de promoción y riqueza. La idea de tener demasiados enemigos simplemente no existía. Entonces, ¿qué método les permitiría convertirse en ciudadanos imperiales? Como se esperaba. Esdeat sonrió internamente. Podría enviar una solicitud, y eso sería todo. Pero externamente, ella dijo: subyugarlos. Hazlos de voluntaria y de todo corazón que ofrezcan su lealtad a su majestad. Oh. Hizo una pausa brevemente, luego condensó las partículas de hielo en su mano en una medalla de hierro de color verde helado y de cabeza de hierro gemelo, que lanzó casualmente a Kiana. Acumule suficiente mérito militar para convertirse en un noble titulado. Luego, solicite al imperio para reclamar esta tierra como su feudo. Supongo que elegirás la segunda opción. Pero, ¿puedes realmente alcanzar el rango de un noble aterrorizado? Lo haré. Sin dudarlo, Kiana aplastó la medalla falsificada en su mano. Obtendré el real. Su firme respuesta se encontró con la mirada de Esdeat. Ahora es más parecido. Su enfoque anterior fue completamente equivocado. Por fin, a Kiana se le había dado una fuente clara de motivación. TCH. Este tipo de instrucción de voz suave y cuidadosamente guiada es un dolor. Si fuera una ola, no se molestaría con tanta charla inútil, solo enseñaría con fuerza física. Ahora, ¿cómo deberías llamarme? Esdeat reveló su verdadera intención. Instructor Esdeat. Satisfactorio. Suspiro. Encontrar una sensación de logro al entrenar a la hermana pequeña de Selene tampoco es tan malo. Esdeat, misión realizada JPG. 2. En comparación con su majestad, soy increíblemente gentil. Mirando hacia atrás, Selene nunca fue tan suave. Esdeat había sido golpeado por ella desde la infancia. Olvídate de ganar, ni siquiera podía tocar el dobladillo de su abrigo. Instructor, me quitaré el permiso ahora. Recuperando su compostura, Kiana se puso de pie y se dirigió a Esdeat ni humildemente ni arrogantemente. Espera un momento. Vos. Alcanzando, Kiana atrapó el cubo de gris plateado que le arrojó. Después de examinarlo brevemente, miró a Esdeat. ¿Esto es? Algo que necesitarás. Con esas palabras, un destello de luz violeta señaló la desaparición de Esdeat, dejando solo su voz persistente en el aire. Recuerda, tienes 3 meses. Te estoy dando solo 3 meses. No me decepciones. Y no pierdas las expectativas de su majestad. Sosteniendo el pequeño cubo, apenas del tamaño de una nogal, Kiana quedó inmóvil durante mucho tiempo. Kiana, ¿estás bien? ¿Ese ataque de Esdeat? Después de esperar y no ver movimiento, Raiden Mei dio un paso adelante, la preocupación evidente en su voz. Estoy bien, es solo que me han puesto bajo el cuidado de alguien nuevamente. Kiana le sonrió a Mei, tranquilizándola. Vamos, Mei. Es hora de descansar por la noche. En 2 días, nuestro destino es la capital real. Dimensión Onkai, capital imperial, gran palacio de Selene, sede de asuntos internos imperiales. Durante los últimos días, Sebas había reubicado su oficina en el palacio, manejando los asuntos estatales de manera más eficiente desde allí. Crujir. Adelante. Lord Sebas. Este es un documento urgente enviado por el Departamento de Asuntos Militares. El funcionario,
Vestido con un uniforme gris de hierro, inmediatamente dio un paso adelante y colocó cuidadosamente una pila de documentos en el escritorio de Sebas. Entendido. Buen trabajo. Puedes irte. Sentado en su escritorio, Sebas habló en su voz profunda y magnética sin siquiera levantar la cabeza. Sí, señor. Un documento urgente. Ajustando su pluma fuente, Sebas priorizó naturalmente verificar el documento marcado, urgente. MMM. Un brillo afilado pasó por sus ojos. Sebas murmuró para sí mismo. Su Majestad, parece que sus vacaciones deberían llegar a su fin. Capítulo 423. Conquista ese mundo. Sede de Asuntos Internos Imperiales. En comparación con el gran palacio construido para Selene, la sala de Sebas eligió para su oficina era lamentablemente pequeña. Dentro de la habitación modesta, una alfombra gruesa cubría el piso y las lámparas de pared doradas iluminaban el espacio. Las paredes estaban adornadas con relieves intrincadamente grabados. Sus patrones alternan entre púrpura y oro. En un lado de la habitación, un gran quemador de incienso, reutilizado de una chimenea de estilo europeo, se mantuvo prominentemente. Flanqueando el quemador de incienso, grandes pinturas decorativas colgadas en las paredes, mientras que un banco largo cubierto de terciopelo descansaba cerca. Al lado del banco, un frasco de porcelana fino. Hecho a partir de ofertas recolectadas en los muchos mundos bajo el gobierno imperial, mantenían flores frescas como decoración. En general, toda la habitación irradiaba un aire de noble elegancia, un entorno perfectamente adecuado para el temperamento de Sebas. Un corazón tan feroz como un tigre, pero capaz de apreciar el aroma de las rosas. El diseño pequeño pero refinado de la habitación equilibró con precisión el límite entre el gobernante y el ministro, ni demasiado extravagante ni demasiado humilde. Crujido. En este momento, la habitación estaba mortal en silencio. Los burócratas del Departamento de Asuntos Internos, asistentes y oficiales militares del Departamento de Asuntos Militares contuvieron la respiración. Atreverse a no hacer un sonido. El único ruido fue el débil lego de las páginas cuando Sebas giró a través de los documentos. Separando cuidadosamente la pila de archivos urgentes del Departamento de Asuntos Militares, Sebas habitualmente alcanzó el bolsillo de su abrigo y sacó su monocle, fijándolo en su ojo pellizcando ligeramente el marco. No sirvió de función real. Esto era simplemente un hábito de Sebas desarrollado para señalar que estaba tomando en serio los asuntos. Después de todo, la miopía o la presbicia eran imposibles para Sebas, una bestia Onkai nacida junto al Ercher Delfín. Mientras leía cada línea de palabra por palabra, la expresión de Sebas se volvió cada vez más seria. Las observaciones preliminares sugieren. El enemigo es un imperio de seno interestelar, muy lleno de adoración religiosa, compuesta por múltiples especies alienígenas unificadas bajo un imperio interestelar religioso. La inteligencia consistió en evaluaciones concluyentes de los subdepartamentos de asuntos militares e informes orales de unidades de reconocimiento, junto con imágenes de reconocimiento y grabaciones audiovisuales. Según los informes compilados de las fuerzas de reconocimiento, la esfera de influencia del imperio parece abarcar la mayor parte del brazo de Orión exterior de la galaxia de la Vía Láctea. Actualmente, no se ha encontrado una civilización humana oficial o civil. Todas las entidades observadas hasta ahora son especies alienígenas. Sin embargo, después de derribar y capturar múltiples naves espaciales alienígenas y descifrar los núcleos de datos de su barco, aunque su lenguaje aún no se ha traducido completamente, hemos extraído varias piezas de información fragmentadas. Entre ellos, aparece un término específico repetidamente. Después de la discusión y el análisis del equipo de reconocimiento, se cree que este término es una transliteración en inglés, un sustantivo propio, probablemente un nombre de lugar. Alcanzar. 2. ¿Una transmisión en inglés? Rich. Entonces eso significa que existe una alta probabilidad de que exista una civilización humana. Y no cualquier civilización humana, sino una que ha entrado en la era interestelar. Una guerra forestal oscura en el espacio, una guerra interestelar entre la civilización humana y las especies alienígenas. Este será el tema dominante de este mundo. Entonces este mundo es realmente un tesoro, se garantiza una abundancia de mano de obra, recursos y tecnología militar. Guerra. Sin duda, traería un sufrimiento interminable a los involucrados, dejando atrás innumerables tragedias, algo que muchos se opusieron fuertemente. Sin embargo, una moneda siempre tiene dos lados.
Nadie puede negar que la guerra ha sido una de las fuerzas impulsoras más fuertes detrás del avance tecnológico, especialmente en la tecnología militar. Bajo la presión de la supervivencia, el potencial humano se vería obligado a sus límites. Después de todo, si no se vuelve más fuerte, perderá. Si pierdes, mueres. Tu familia será sacrificada. Su especie será esclavizada. Era similar a una cuchilla presionada contra la garganta, obligándolos a luchar. Con la movilización social total, los recursos inevitablemente se canalizarían hacia el desarrollo militar, el trabajo para hacerlo conduciría a la derrota. La voluntad de invertir mano de obra ilimitada y recursos materiales fue un factor objetivo en el progreso tecnológico. Por ejemplo, las armas de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fueron mucho más avanzadas que la tecnología de principios del siglo XX. En menos de 50 años, las armas en tierra, mar y aire experimentaron un crecimiento explosivo en variedad, calidad y poder. Sin esas guerras, alguien a fines del siglo XIX o principios del siglo XX había creído que tales saltos tecnológicos eran posibles en tan poco tiempo. Desde el punto de vista de Sebas como funcionario imperial, el escenario ideal era que la guerra fuera lo más prolongada e intensa posible, preferiblemente con ambos lados sufriendo pérdidas paralizantes. Sus fuerzas se desgastaron y agotaron. Luego, el imperio podría intervenir, aplastar los restos y reclamar el botín de la victoria. Un oponente duro que requerirá una rectificación a largo plazo y una guerra brutal. Subyugarlos por completo tomará un esfuerzo considerable. Pero, de hecho, es una captura masiva, una fiesta nutritiva para su majestad. Habiendo leído meticulosamente hasta el último signo de puntuación del documento, Sebas finalmente levantó la cabeza. Su mirada aterrizó en el oficial parado respetuosamente ante su escritorio. Sí, señor. Entendiendo el comando tácito de Sebas, el oficial aprovechó ligeramente la consola montada en la pared. Transmitir el documento clasificado del Departamento de Asuntos Militares al Sistema Central de Proyección 3D de la sala. Sebas cerró la carpeta, pasando hacia el dispositivo de proyección. ¿Qué legiones lideran esta campaña? Informe. La segunda legión de Astartes, los castigadores, bajo el gran general Budo. Presentará el asalto. Se verán reforzados por la octava legión, los señores nocturnos, dirigidos por el general Conrad Curse, la 12ª legión, los comedores mundiales, bajo el angrón del general, y la 19ª legión, la guardia Raven, comandada por el general Corvus Corax. Las fuerzas de Budo, pídales que retengan su avance. Disgima más unidades de reconocimiento y solo ataques una vez que estén completamente preparados. Dile que no actúen imprudentemente. Además, evite hacer cumplir ciegamente una política de exterminio en todas las especies alienígenas. Capture a algunos de ellos vivos para el interrogatorio. Para aquellos dispuestos a rendirse, implementar medidas de apaciguamiento. El significado de Sebas era claro. Reclutar algunas de las especies alienígenas como subordinados ayudaría a dividir y debilitar al enemigo, reduciendo su desesperación por luchar contra la muerte. Tal enfoque produciría guías valiosas, aumentaría las fuerzas de primera línea prescindibles y, en última instancia, resultaría más beneficioso que perjudicial. Deteniendo por un momento, agregó Sebas. Este es simplemente un consejo. La decisión final sobre la estrategia de campo de batalla permanece con los gran generales al mando de las líneas del frente. Entrega mis palabras exactamente como se habla, sin adornos. Sí, señor. A medida que parpadeaba la pantalla de proyección, las escenas de pequeñas criaturas alienígenas fueron desmembradas instantáneamente por los exploradores de élite de la Segunda Legión. Los castigadores se desarrollaron. Sebas, sin embargo, no les pagó. Todo su enfoque se sintió atraído por los buques de guerra alienígenas. A diferencia de los barcos capital del imperio, que, gracias a las preferencias estéticas personales de cierta alguien, se retrasaron en catedrales y palacios voladores, estos barcos alienígenas eran elegantes y simplificados, desprovistos de bordes afilados. Se veían ágiles. Poseer una elegancia distinta, un marcado contraste con la brutalidad puramente militarista de la arquitectura naval imperial. Un cambio refrescante de las nobles damas de nuestra flota. Una pequeña belleza delicada, que intrigante. Después de estudiar cuidadosamente la estructura del barco alienígena durante un minuto completo, Sebas de repente bajó la mirada y emitió una nueva orden. Lanzando una token de comando en forma de escudo hacia adelante.
Las fuerzas de reconocimiento por sí solas pueden no ser suficientes. Informe al Cuerpo de Asesinato Imperial y al Assassin Hall de la Inquisición, es hora de estirar sus músculos. Schlurp. Desde la oscuridad debajo de sus pies, una sombra retorcida, respondiendo en silencio. Un par de ojos rojos carmesí apartaron dentro del vacío. Y surgió lentamente una mano azul negro, agarrando la ficha de comando antes de hundirse en el abismo. Como si nunca hubiera aparecido en absoluto. Un momento después, las yemas de los dedos de Sebas brillaban con luz violeta, convocando a un cubo cristalino en existencia. Milady, documento urgente, este es el caso del Imperio Interestelar que enfatizó específicamente. Por favor revise y tome su decisión. BZZT. Con una ola de la mano, Sebas desmontó la proyección holográfica de la nave espacial alienígena en forma de lágrima, rompiéndola en docenas de componentes individuales. Los analizó uno por uno. Entonces, reporte. Lord Sebas, el Dr. Stailis solicita una audiencia. Déjalo entrar. Al recibir la aprobación de Sebas, el guardia abrió suavemente la puerta de madera de la oficina. Vestido con una bata de laboratorio blanca, llevando una maleta, el Dr. Stailis entró. Con un florecimiento dramático, extendió los brazos de par en par, sus gestos exagerados. Luego se inclinó profundamente en saludo. En este momento, Sebas también cerró la proyección 3D. Se volvió para mirar al Dr. Stailis, que acababa de ingresar, antes de regresar a su escritorio. Dr. Stailis, su momento es perfecto. Con respecto a su investigación sobre la bomba viral sensible al tiempo, ha completado los preparativos. Sebas había tratado con el comportamiento excéntrico del Dr. Stailis muchas veces antes. Aunque no era particularmente aficionado a la personalidad desenfrenada del científico, entendió que los científicos locos siempre tenían sus peculiaridades. Por lo tanto, lo toleró. Por supuesto, los preparativos son. El Dr. Stailis se movió rápidamente para sentarse frente a Sebas, abriendo su maletín y extendiendo una pila de documentos sobre el escritorio, uno por uno. Parcialmente completo. ¿Parcialmente? Sebas levantó la cabeza nuevamente, su voz llevaba un toque de escrutinio. ¿Tiene una solicitud, médico? Para un científico loco que con gusto viviría dentro de un laboratorio para dejar su guarida, o voluntariamente, e incluso buscar un burócrata, y mucho menos en la sede burocrática, solo había tres posibles razones. Falta de financiación, falta de autorización o falta de materiales experimentales. Sebas no podía pensar en ninguna otra razón. Como se esperaba, Lord Sebas realmente me entiende. Habla directamente. ¿Qué quieres? Directo al punto. Mo. El Dr. Stailis dudó brevemente, luego probó con cautela las aguas. Señor Sebas, necesito más especímenes de duende. Los materiales para la bomba viral se han agotado por completo. Después de una breve pausa, agregó. Específicamente, deben provenir del número 5 del mundo, bajo la jurisdicción del Departamento de Asuntos Militares. Idealmente, necesito al menos 100.000 especímenes para acelerar el desarrollo. ¿Te agotó? La voz de Sebas cayó varios grados. Su memoria impecable recuerda instantáneamente un informe de la oficina científica de hace 3 días. Bajando su pluma fuente, Sebas continuó. Si recuerdo correctamente, el número 5 del mundo de prueba presentó al menos 8.000 duendes capturados hace 3 días. No me digas que en menos de 3 días, ya has diseccionado a casi 10.000 duendes. Bien. Un nuevo miembro bastante interesante se unió recientemente. Ella es, bastante enérgica y quería desafiar mi posición como la principal investigadora. Entonces, naturalmente, tuvimos algunas rondas de competencia. Algunas rondas. Sebas repitió la redacción deliberadamente. Claramente, se habían ido por la borda. Con una mano presionada en la frente, Sebas suspiró y dijo. Doctor, explique. ¿Por qué insistes en Goblins solo del World 5 de prueba? Hasta donde yo sé, varios mundos de recursos también producen duendes. ¿Cuál es la diferencia? Una gran diferencia. En el momento en que el Dr. Stiles escuchó un tema que le apasionaba, era como si alguien hubiera presionado su G. Lugar. 1. En una moción giratoria exagerada y con un pie, recuperó su cuaderno personal de su maletín. Señor Sebas, por favor, concórtame acceso. Otorgada. La voz de Sebas estaba un poco cansada. La pantalla de proyección volvió a encender. Esta vez,
Mostró una alimentación en vivo del laboratorio principal de la Oficina de Ciencias Imperiales. Auge. El sonido llevaba por la habitación. Dentro de una jaula llena de gritos que se cortan en sangre, una guardia imperial balanceó un bastón, enviando a un duende volando por la habitación. La criatura se estrelló contra el suelo a 2 metros de distancia. Inmediatamente, otro soldado con una demanda protectora dio un paso adelante y arrancó crudamente su corazón. Sebas luego cambió su mirada hacia el borde de la jaula. Allí, un grupo de 7 u 8 bebés duendes se acurrucó en la esquina, temblando de miedo. Sus ojos vidi miraban a los soldados imperiales, sus bocas emitiendo gritos débiles y parloteantes. Gala, Gala. Las lágrimas y la mucosidad corrieron por sus caras. Parecían lamentables. Inofensivo, desarmado. ¿En serio me llamaste aquí solo para ver esto? Sebas muerta de hispanía. No es de extrañar que sus materiales se agoten tan rápido. Al escuchar el disgusto en el tono de Sebas, el Dr. Stylish permaneció completamente imperturbable, sonriendo al agregar alegremente. Señor Sebas, ¿has notado que estos duendes son todos hombres? Ahora que lo mencionas, ¿hay algún problema? No se deje engañar por sus expresiones inofensivas. Según los informes, cuando fueron capturados, sus nidos contenían varios cadáveres humanos a medio desgracia. Solo cadáveres femeninas. Sebas ya había formado una hipótesis. Exactamente. Estas criaturas son una especie monosexual, son mamíferos, pero solo existen machos. Esto es completamente diferente de los duendes en otros mundos y contradice completamente la teoría evolutiva. En otras palabras, fueron creados artificialmente a través de la intervención divina. Mientras hablaba, el Dr. Stylish extendió la mano y manipuló la proyección. Su voz bajando. Además, su estructura de ADN es más similar a los humanos que a los ratones de laboratorio, más del 99% idéntico. Genéticamente, son esencialmente una forma alternativa de humanidad. Lo que significa, son la fuente natural perfecta de material experimental humano. En ese caso, estos duendes no deberían ser eliminados todavía. Son útiles. ¿Tienes incluso conciencia? En la pantalla de proyección, se podía ver a una guardia imperial arrastrando fríamente a los bebés goblin uno por uno de su jaula. No importa cómo gritaran, no pudieron escapar de su destino, llevando sujetos de prueba. Sus terribles gritos probablemente se parecían a los de las mujeres humanas que habían capturado una vez. Sin embargo, en las manos del Dr. Stylish, su destino sin duda sería mucho peor que la muerte. Solicitud de orden de exterminio de Esdeat. Sebas explicó con calma. Estás de suerte, Su Majestad ha retenido la aprobación y la dejó sin procesar. ¡Viva la sabiduría de Su Majestad! El Dr. Stylish exclamó con reverencia. Suficiente, médico. Guarde su adulación para cuando Su Majestad regrese. Por ahora. Ve a recoger tus materiales. Finalmente, Sebas autorizó la directiva oficial. Firmando sobre él antes de entregarlo al ansioso al Dr. Stylish, que se estaba frotando las manos como una mosca. ¡Ja! Al ver la partida estática del Dr. Stylish, Sebas se levantó de su asiento, mirando en los jardines del patio imperial. Mirando a su propia mano, murmuró. Bombas virales, armas biológicas, órdenes de exterminio. La impermanencia del mundo es realmente fascinante. ¿Quién hubiera pensado? Un hombre que una vez se especializó en arquitectura y bellas artes, con un menor en administración, ¿terminaría así? Justo entonces, el cubo en el escritorio de Sebas comenzó a temblar. Surgió una mano transparente y proyectada, tocando suavemente la mano de Sebas. No hay necesidad de tales pensamientos. Tus manos no están sucias, solo las mías lo están. Milady, tú. He leído el archivo que enviaste. Solo informarte, no volveré a la capital imperial por ahora. Milady, ¿tienes la intención de? Al unir ambas manos antes de su pecho, la proyección de Selene hablaba con calma. Ha pasado demasiado tiempo desde que tuve alguna actividad real. Necesito desahogarme, estirar un poco las extremidades. Conquistaré personalmente ese universo. 4. Mientras la señorita esté feliz. Capítulo 424. Halo, reconocimiento. Astarte Second Legion Panishes, número de serie conquistó World, Universe 117. En el borde exterior de la Vía Láctea,
entre el brazo de Centauro y el brazo de Perseo, dentro del brazo de Orión Menor, en territorio alienígena, Pilgrim 9 Star Sector, en un planeta primitivo desprovisto de vida inteligente. PS. El sistema solar se encuentra en el brazo de Orión, aproximadamente 26.000 años luz del centro de la Vía Láctea. Desde decenas de miles de kilómetros en el espacio, el paisaje rocoso carmesí a continuación no revela rastro de verde. Los huracanes masivos atraviesan la superficie planetaria, con tormentas de polvo bordeando el cielo, dejando la visibilidad lamentablemente baja. Sin embargo, a pesar de su total falta de habitación o valor de recursos, una flota alienígena considerable se ha reunido en órbita alrededor de este planeta. Los barcos varían en tamaño, cada uno con especificaciones y propósitos distintos, pero todos comparten un exterior elegante y suave, un puente central grande y una apariencia biomecánica aerodinámica. Una observación distante y borrosa da una impresión aproximada, algunas se parecen a moscas, otros cucarachas y algunos parecen escarabajos. Solo por su apariencia, está claro que esta flota pertenece a una especie alienígena, completamente distinta del diseño rígido y utilitario de los buques de guerra de la Marina Imperial. En este momento, un rugido furioso resuena a través del puente central del buque de guerra alienígena líder en el corazón de la flota. A diferencia de las estructuras angulares y rígidamente geométricas de la Marina Imperial, el interior de este buque de guerra alienígena está lleno de curvas y arcos, exudando una estética orgánica y biomecánica. Una criatura humanoide, de aproximadamente 2.3 a 2.4 metros de altura. Posee 2 brazos y 2 piernas, con extremidades superiores relativamente delgadas y extremidades inferiores gruesas y poderosas. Lleva un traje de armadura adornado y rojo bronce y un casco grande y coronado. Las áreas expuestas de su cara y cuello muestran piel azul grisácea. La característica más llamativa es su boca de 4 partes similar a la mandíbula. Arg. Arg. A. Idioma Sangheili. 1. ¿Eres todos incompetentes? Una unidad de suministro compuesta de Giralanae, Brutes, desapareció justo debajo de nuestras narices, en nuestro propio sector de peregrinación del pacto. El comandante armado con bronce bramó. La contracción de sus músculos faciales y la expresión en sus ojos lo dejaron claro, estaba enfurecido. Rour. Arg. Dime, ¿cómo se supone que debo explicar esto a los profetas? Alrededor de la plataforma donde se encontraba el comandante de bronce, un grupo de Sangheili de la misma especie de armada azul de la misma especie, sus expresiones llenas de arrogancia y desdén no disfrazados. Los Sangheili, élites, son el liderazgo militar del pacto. Junto con el Sanshum, profetas, que tienen poder administrativo y de toma de decisiones mientras proporcionan orden religioso y político, forman la clase dominante del pacto. Su autoridad es solo superada de los profetas dentro de la jerarquía del pacto. Una vez alistado, casi todos los Sangheili están equipados con precisión. Armadura hecha a mano y escudos de energía. Su destreza de combate rivaliza con la de los guerreros espartanos, y son competentes para empuñar armas de plasma y espadas de energía. Debido a que siempre sirven como comandantes de campo de batalla en la guerra de Covenant, los LNSC. Comando Espacial de las Naciones Unidas. Debajo de la plataforma. Un grupo de criaturas imponentes, corpulentas e inmensamente poderosas parecidas a un simio se mantuvo en silencio, soportando el regañón del comandante de élite de Sangheili. Estas criaturas tienen caras cuadradas, narices planas, fosas nasales grandes y piel gris gruesa que se ve tan sólida como el granito. Sus caras, cubiertas de texturas difíciles, parecen extremadamente sin refinar. Llevan una armadura pesada y resistente, lo que, según los estándares estéticos humanos, los hace parecer completamente horribles. Debido a su fuerte semejanza con los primates de la Tierra, la UNSC. Los soldados que los encontraron por primera vez los nombraron Brutes, Giralanae. Arg. 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 Ve a buscarlo. Si no puede recuperar la reliquia. Ustedes, todos ustedes, responderán con sus vidas. A pesar de sus construcciones masivas, que parecían superiores a las élites, Sangheili, los Brutes, Giralanae, mostraron un comportamiento completamente en desacuerdo con sus feroces apariciones. Parecían casi respetuosos, ya que aceptaban silenciosamente la reprimenda del comandante. Arg, salir. Rugido. Comprendido. El principal bruto respondió con una voz profunda y ronca. Sin dudarlo, se volvió y sacó a sus hermanos Giralanae fuera del puente de comando Sangheili.
A medida que las puertas de aleación del puente sellaban, por un instante, cada bruto en el corredor oscurecía sus expresiones. Uno de ellos arrojó una mirada venenosa. Solo esperas, Sangueilis cum. Las intrigas políticas y las luchas de poder dentro del pacto no fueron preocupantes para las fuerzas de reconocimiento del Imperio Sagrado de Selene. En este momento, tenían las manos llenas con otra tarea. Vos. En medio de la gruesa tormenta de arena planetaria, la tenue luz de la estrella local se filtró y debilitó por capas de polvo, dejando solo un leve brillo sobre el paisaje gris y desolado. Debajo de las enormes formaciones de rocas en forma de kárstica, la grava suelta cayó contra las altas paredes de piedra, creando un sonido constante de traqueteo. En la base de una fisura rocosa, algunas plantas verdes resistentes se aferraron a la vida en las sombras. Al final de un sendero de arrastre visible, parcialmente enterrado debajo de capas de polvo y arena, yacen los restos rotos de una nave espacial púrpura negra. Si alguien de la UNSC estaban presentes, lo reconocerían de inmediato como una pequeña nave de transporte de pacto de alta velocidad. Sin embargo, en este momento, el barco se había dividido en dos. La alta temperatura. Los bordes derretidos del casco cortado brillan con los restos de calor extremo. Los fragmentos de metal, la metralla y los restos destrozados se esparcieron por el área. Los cuerpos de brutos desmembrados y eviscerados yacían dispersos, testamentos de la feroz batalla que había tenido lugar no hace mucho. Este mismo barco de transporte fue el que había enfurecido al comandante del pacto, el barco que había desaparecido, llevando la reliquia perdida. Todo claro. El área ha sido asegurada. Hemos establecido un campo de interrupción, estos cadáveres alienígenas y las señales de su barco están completamente selladas. Cerca de los restos, frente a una cueva hecha por el hombre, un guerrero de Astartes con armadura de poder gris de hierro levantó la vista mientras hablaba. Sobre la tormenta de arena agitada, 3 grandes objetos negros atravesaron el cielo, arrastrando humo blanco. En la visión electrónica compuesta del casco de la armadura de potencia, se destacaron de manera estrecha, como 6 líneas blancas diagonales cortadas en un lienzo masivo y tenue. Se van. Esas naves alienígenas con cabeza de mosca son muy feas. Tarde o temprano, los mataremos a todos. Otro guerrero de Astartes con blindaje gris salió de la cueva, retorciéndose el cuello mientras seguía la ruta de vuelo de los 3 aviones que salen. Su tono estaba lleno de desdén. Enviando guerreros muy blindados para servir como exploradores de reconocimiento. A pesar de parecer extremadamente engorrosa, en realidad, la cáscara de armadura compuesta de orichalcum se integró perfectamente con los paquetes de músculos electrónicos debajo de él. Estos paquetes musculares, conectados a través de la tecnología de nanointerfaz derivadas de la conversión de células del tirano, habilitaron la sincronización completa con el usuario. No solo eliminó cualquier sentido de carga, sino que también mejoró mucho la velocidad y la fuerza de reacción, sino que parecía voluminoso. He escondido el barco de asalto en otro cañón no muy lejos de aquí. Después de esta noche, nos mudaremos al próximo planeta. Comprendido. Por cierto, el prisionero sigue vivo, ¿verdad? Vivas. Extremidades cortadas, pero la T. El agente curativo C7 lo mantiene estabilizado. No morirá pronto, mucho tiempo para que lleguen los refuerzos y extraen sus recuerdos. Bien. Con eso, los 2 guerreros caminaron uno al lado del otro de regreso a la cueva. En el interior, 2 guerreros más de Astartes los esperaban. A juzgar por sus colores de armadura, un hueso blanco. El otro azul profundo, eran un mundo y un señor nocturno. Con el regreso de los 2 castigadores, la pequeña cueva ahora albergaba a los guerreros de 3 de las grandes legiones de Astartes del Imperio. Incluyendo el One Paniche que sigue vigilando afuera, su formación coincidió perfectamente con un escuadrón táctico estándar de 5 hombres, 3 castigadores, One World Ite. Y una noche señor. Fueron solo un pequeño desapego entre las innumerables fuerzas de reconocimiento imperial dispersas por la vasta extensión del espacio. En cuanto a por qué se había desplegado un equipo tan mixto, eso se debió a las órdenes del gran general Budo, una directiva destinada a mejorar la cooperación entre legiones entre los Astartes. Afilar su sinergia de campo de batalla a través de una experiencia de combate real. ¿Ya está lista la comida? Uno de los castigadores preguntó. Cállate. El World Ite, que había sido asignado extraoficialmente como el cocinero, respondió escindiendo la cabeza de una bestia desconocida que asaba el fuego. Lo apuñaló con un cuchillo táctico y lo entregó. 1. Muy apreciado.
El Paniche se abrió el casco, se sentó con las piernas cruzadas y no perdió el tiempo hundiendo sus dientes en la carne carburada. Rugido, humanos. Desnudado de su armadura, sus extremidades cortadas, cauterizadas y atadas, el prisionero bruto de repente estalló en aullidos frenéticos tan pronto como vio sus caras debajo de la armadura de poder pesado. Aunque estos humanos eran masivos, de pie casi 2 cabezas más altas que cualquier Jiralanae, su estructura facial claramente humana era inconfundible. Los guerreros de Astartes intercambiaron miradas mientras el bruto charlaba sin cesar, su lenguaje completamente ininteligible para ellos. ¿Tiene hambre? El castigador más adornado. Aparentemente, el líder del equipo, ladeó la cabeza con curiosidad. O tal vez, ¿quiere esto? Llegó detrás de él, desabrochó una abrazadera magnética de su cinturón y retiró un artefacto triangular con un centro hueco. El objeto era verde-gris, grabado con patrones geométricos irregulares. Roar, roar, roo. Apuntaste a los humanos. Toma tu sucio. Las manos de un goi de la Santa Reliquia. 1. En el momento en que el bruto vio el objeto, su espantosa cara retorcida de rabia. Un latido más tarde, comenzó a gritar histéricamente, su voz cruda con furia. Aunque a la mayoría de Jiralanae se preocupaba poco por la llamada peregrinación del pacto, los profetas habían confiado la reliquia a su especie. Si no pudieran recuperarlo, esos bastardos de Sangeili nunca los dejarían olvidarlo. Después de todo, esta misión había sido ganada por los Jiralanae de los Sangeili solo con el respaldo del profeta de la verdad, uno de los 3 profetas altos. Ahora, debido a los humanos, había terminado en un desastre completo. ¿Cómo no podría conducir al bruto a un frenesí? Roar, roar, roar. Te destrozaré. No, te haré rogar por la muerte. Romperé tus huesos uno por uno. Pero, una vez más, barrera del lenguaje. Parece que el sistema de traducción incorporado del casco realmente necesita una actualización de la base de datos. No tengo idea de lo que está divagando. Esta cosa debe ser un objeto importante que estaban escoltando. Incluso durante la batalla, estaban desesperados por evitar que nos acercamos a este artefacto triangular. Al ver su reacción ahora, estoy aún más seguro de ello. Una vez que llegue el Mindseer, lo sabremos con certeza. Por ahora, caléntelo, se está volviendo molesto. La noche Lord Warrior se levantó y pateó al debilitado bruto directamente a la inconsciencia. Habiendo terminado su tarea, se sentó de nuevo. Mientras tanto, por la fogata, el World IT Warrior sacó paquetes de condimento de los compartimentos laterales de su paquete de poder, completamente absorbido en su parrilla. 2. La vista de él con indiferencia que usa un paquete de munición para el almacenamiento de especias hizo que los demás se contrajearan visiblemente. ¿Por qué todos me miran? Ven a comer. Entre las armas y un hacha de motosierra. Definitivamente prefiero el hacha, por lo que perder algunas revistas no importa. Nunca me quedo sin rondas de Volt de todos modos. Ignorando las expresiones de sus camaradas, The World IT Gestina Tegril, presentando con orgullo su plato, hecha de alguna bestia desconocida nativa de este mundo. En el campo, conseguir una comida también es un lujo. Todos deberían estar agradeciéndome. A pesar de su despreocupación despiadada, los comedores mundiales bajo el mando de Selene eran conocidos por ser directo y audaz entre sus hermanos imperiales. Su brutalidad despiadada estaba reservada para enemigos y traidores, pero para camaradas y ciudadanos imperiales respetuosos de la ley, eran guerreros sencillos, sí un poco de batalla. Hambriento y contundente. Siempre se enorgullecían de ser la legión más leal, negándose a usar medallas o decoraciones. La lealtad misma era su mayor insignia de honor, no había necesidad de que las baratijas lo demostraran. Después de todo, Selene no tenía un trono dorado, ni se sentaría en uno. Y mucho menos jugar juegos de poder que alienaron a sus propios guerreros. Después de un tiempo, una vez que habían disfrutado de su comida, de alguna manera, la conversación se volvió más animada. Una vez que llegan los refuerzos, ¿crees que finalmente terminaremos con esta misión de reconocimiento? Tal vez. De cualquier manera, no será mucho más largo. Cuando comienza el asalto a gran escala, voy a salir. Estas pequeñas escaramuzas simplemente no lo están cortando, me pico para una pelea real. Capítulo 425, se acerca la sombra. Astartes C con Legión Paniches. El número de serie conquistó el mundo, Universe 117, más allá de la dimensión de Onkai. En el vacío oscuro, brillando con un resplandor de color púrpura,
millones de vasos de la Armada Imperial, que van desde buques de guerra medios hasta a gran escala. Flotado en el abismo silencioso, una metrópolis de acero interminable flotando en el espacio. Entre ellos estaban los transportistas espaciales de la Legión, fortalezas flotantes, acorazados, cruceros, battle critters, fragatas, destructores y más. Estos gigantes de acero variaron en longitud, propósito, ancho y especificaciones, pero todos compartieron un rasgo común. Enorme. Con el avance continuo de la ciencia y la tecnología imperial, especialmente en el sector militar, la flota de la Marina Imperial estaba expandiendo cada momento. La capacidad de producción del complejo militar industrial del imperio se había disparado, con nuevos mundos forjados que se elevan como hongos después de la lluvia a través de los recursos. Sectores de estrellas ricas bajo control imperial. Lo más crucial, debido a los poderes divinos de Selene, similares a un creador, los recursos podrían reponerse rápidamente. Además, con el dominio de Onkai Energy, una fuente de energía universal inofensiva pero altamente eficiente, Forge Worlds no tenía miedo al agotamiento de los recursos. Con recursos ilimitados y energía infinita. No había razón para no producir en masa a toda velocidad. Y esto no era solo una simple adición, la capacidad de producción militar del imperio había aumentado exponencialmente. Incluso si un mundo forjado finalmente alcanzó la capacidad espacial completa, no significaba que la producción disminuiría. Una vez que un mundo de Forge alcanzó su pico de producción física. Naturalmente, la transición al refinamiento tecnológico, centrándose en los avances cualitativos. Durante tales transiciones, los tecnólogos de alto rango de la sede de la Oficina Científica de Imperial serían enviados para ayudar en un mayor desarrollo. Por lo tanto, los antiguos y nuevos mundos de Fragua nunca se mantuvieron estancados. Los mundos forjados más nuevos se centraron en aumentar la producción, mientras que los mundos de forra establecidos mantuvieron o expandieron lentamente su escala al tiempo que mejora la calidad del producto. Y cuando esta escala se aplica a los vastos dominios estrella del imperio, la cantidad de crecimiento en cualquier momento dado es realmente aterradora. Según los informes del Departamento de Fabricación Imperial, enviado a la sede del Interior Imperial, las estadísticas de producción vieron cambios drásticos cada mes y se multiplicaron varias veces cada año. En pocas palabras, en los ojos del gobierno imperial, limitar la producción nunca fue una opción. Producir todo lo que pueda, consumiré tanto como usted. Y a medida que el imperio se expandió, la demanda solo continuó aumentando. Como resultado, la tecnología de buques de guerra estándar de la Marina Imperial estaba experimentando una evolución constante. El tamaño de los barcos individuales estaba creciendo rápidamente. Incluso una fragata ligera de escolta, destinada a patrullar. Ya había llegado a la clase de 10 kilómetros. Los buques de guerra de nivel superior, como destructores, cruceros y acorazados, tenían una longitud de barco de 30 kilómetros, 60 kilómetros o incluso más de 100 kilómetros. Debido al estado actual de desarrollo dinámico de la Armada Imperial, no había un modelo de buque fijo. Después de todo, ¿por qué finaliza un modelo estándar hoy, cuando es mejor? ¿La versión más grande y más avanzada estará lista mañana? ¿Retrocediendo? Demasiado problemático. Simplemente reemplace los viejos con otros nuevos. Esto fue lo que diferenció completamente el departamento de fabricación del Sagrado Selene Empire de sus primos lejanos, aquellos sacerdotes tecnológicos que dependían de la excavación arcaica. Sufriendo constantemente regresión tecnológica debido al caos interno y externo. Por supuesto, los buques de guerra navales imperiales todavía se clasificaron en función de la función y el propósito. Por ejemplo, acorazados. Los acorazados se clasificaron justo debajo de los supercarriers y las fortalezas flotantes en la jerarquía de la Marina Imperial. Estos buques de guerra colosales estaban fuertemente armados y protegidos, a menudo servían como buques insignia para flotas auxiliares o como los buques de comando personales de los comandantes y grandes comandantes de Astartes. Los acorazados podrían modificarse en gran medida según los requisitos de combate. Variante de asalto de embarque, equipado con un gran número de artesanías de ataque, barcos de embarque y caídas de caída. Variante de asalto pesado, distinguida por su abrumador número de cañones principales de acorazado. Variante de retribución, conocida por su pesada potencia de fuego montada en la parte lateral, con baterías masivas de lado ancho y lanzadores de torpedos. Y esto fue solo el comienzo, la evolución de la Marina Imperial estaba lejos de terminar. Los acorazados de la Marina Imperial estaban equipadas con armamento que destruye el planeta,
su potencia de fuego sin igual. Su capacidad de tripulación oscilaba entre 25.000 y 5 millones de personas. En circunstancias especiales, dependiendo de la viabilidad logística, se podría implementar aún más personal. Solo un acorazado totalmente tripulado podría desplegar una fuerza de asalto a nivel de legión, capaz de lanzar una campaña de todo el planeta, convirtiendo a los acorazados en la columna vertebral de la guerra de asedio de la Marina Imperial. Pero hubo un costo. Aparte de los viajes de urdimbre y los saltos en el espacio de tiempo que requirieron preparación, los acorazados fueron notoriamente lentos en condiciones normales. En contraste, los cruceros fueron el pilar de la flota imperial. Aunque carecían de la fuerte armadura y la potencia de fuego de los acorazados, y no podían desplegar una fuerza a nivel de la legión, eran mucho más ágiles mientras empacaban armamento mortal. Los cruceros llegaron en muchas variaciones, a menudo construidas en un diseño de casco compartido pero equipados con diferentes sistemas de armas. Cañones de lado ancho para la devastadora Firepotresideos. Pistolas principales de nivel de acorazado pesado para asaltos directos. Hangares expandidos para el despliegue de artesanía interestelar. Con estos factores en juego, el ciclo de construcción naval de la Marina Imperial fue excepcionalmente rápido. Para manejar esto, el ejército imperial había desarrollado un sistema eficiente de graduación de 3 niveles. Se asignaron modelos más nuevos a las flotas de la Legión de Astartes. Se entregaron modelos ligeramente más antiguos a las fuerzas auxiliares imperiales, incluso los modelos más antiguos se transfirieron a fuerzas subordinales. Más allá de esto, los barcos con importancia histórica podrían enviarse de regreso para reajustaciones especializadas. La mayoría de los buques desmantelados fueron desechados o convertidos en exhibiciones de museos. Algunos fueron despojados de sus armas pesadas y se vendieron a flotas comerciales civiles como elementos disuasivos para actividades comerciales. Irónicamente, estos gremios comerciales civiles a menudo actuaron como exploradores, solicitando expediciones extraterrestres más allá de los corredores de hiperespacio. Aventurarse como comerciantes interestelares benevolentes en regiones desconocidas. Pero una vez fuera del imperio, su destino era el suyo. Ya sea que prosperaron o perecieran, ya sea que toda su flota fuera aniquilada, ya no era la preocupación del imperio. Y si tienen la suerte de descubrir un mundo nuevo, un planeta de recursos, o civilizaciones alienígenas como elfos, sirenas o orcos, si se atrevieron a intentar reclamar el control, no tendrían la oportunidad. Todas las tierras pertenecían a la emperatriz. Incluso los nobles otorgados a los feudos tenían tierra solo como administradores imperiales, tenían derechos de uso, no derechos de propiedad. Incluso si esos derechos fueran perpetuos, otorgándoles cerca autoridad total sobre sus dominios, la verdadera propiedad siempre pertenecía a una sola entidad, a la emperatriz. Vos. En el vacío interminable, cada buque de guerra imperial era como una colosal, repleta de innumerables abejas trabajadoras. Una corriente constante de artesanía de ataque, barcos de asalto. Y las cápsulas de embarque fluyeron dentro y fuera de sus cubiertas y hangares. Desde la distancia, miles de millones de artesanías de combate y transportistas de asalto se movieron en armonía con los cascos brillantes, las bengalas del motor y los guegos iluminados de los buques de guerra. Dentro de sus vastos marcos de metal, las montañas de armamentos, maquinaria y suministros estaban meticulosamente dispuestos, mantenidos. He desplegado por los ingenieros de la Marina Imperial, los oficiales de logística y los tripulantes de primera línea. Los astartes, las fuerzas auxiliares y las legiones subordinales funcionaron en coordinación impecable. Al igual que las células de un vasto organismo vivo, cada uno desempeñó su papel asignado, unificado con un solo propósito: conducir y mantener la máquina de guerra imperial. No muy lejos de la flota principal, donde se habían reunido las fuerzas principales de 3 legiones de Astartes, las puertas de urdimbre de color rojo-violeta continuaron abriendo, formando decenas de miles, luego cientos de miles de puntos de salida de urdimbre. A diferencia del regreso ceremonial anterior, donde Selene había convocado a las 20 legiones de Astartes en una gran procesión. Eso simplemente había sido para show, una muestra de potencia en lugar de una verdadera implementación. Esta vez, esta fue una verdadera guerra. En el corazón de la flota, en medio de innumerables fragatas de escolta, se avecinaban 3 supercarrier de la Legión Colosal, cada una de más de 300 kilómetros de diámetro. Entre ellos, uno estaba por encima del resto, su inmenso hierro. Casco gris estampado con el sigilio de la Legión. 2 puños hidráulicos masivos, cruzados como hierro irrompible.
Este fue el buque insignia de los castigadores de la Segunda Legión de Astartes, la ira del Imperio. La lluvia torrencial en cascada sobre los patios del jardín artificial que rodea el palacio central del buque insignia. Dentro del sistema de regulación climática controlada. No había sentido de movimiento, sin indicación de que se trataba de un buque de guerra en lugar de un palacio en terreno sólido. Además del hecho de que la habitación era pequeña, no había una gran diferencia de una finca planetaria. Por supuesto, eso fue si uno ignorara las débiles barreras de defensa azul en forma de rombo azul que brillan alrededor de la cámara. Más allá de las ventanas de vidrio. El agua de lluvia goteó en gotas teñidas de oro, iluminadas por las cálidas luces del salón. Las lujosas alfombras de terciopelo marrón se extendían por todo el salón, mientras que los arcos dorados enmarcaban la gran arquitectura de la habitación. Una lámpara de araña, chapada en oro puro, colgado del techo, arrojando su luz sobre el aquila imperial, cuyo gemelo sigil encabezado brillaba con majestad resplandeciente. Incluso el rocío en la ventana, tocado por la luz, parecía brillar en un resplandor dorado. Selene, de pie junto a su barra, retiró su mirada de la tormenta artificial y se volvió hacia los demás. Entonces, ¿qué descubriste? Con un movimiento suave, se vertió un vaso de brandy exclusivo, inclinándose elegantemente contra el bar mientras hablaba. Selene, con ojos carmesí en forma de rombo, sostenía su copa de cristal, sus delgados brazos blancos brillaban bajo la suave iluminación dorada. Su vestido blanco platino, adornado con patrones celestiales, brilló como una galaxia de estrellas. Los gradientes dorados en cascada difuminan las líneas entre su silueta e ilusión. Antes de ella había 3 imponentes comandantes de Astartes. A pesar de su temible e intimidante presencia, frente a Selene, también podrían haber sido gatos domésticos, obedientes y dóciles. Uno de ellos, un hombre de hombros anchos vestidos de bronce adornado. Armadura de poder amarillo, tomó un trago abundante de su bebida. Sus gruesas cejas y sus ojos profundos exudaban un comportamiento sencillo y sin sentido. A diferencia de muchos de sus amables, su cara guapa y bañada por el sol no tenía pintura de guerra innecesaria, ni lucía uno de esos ridículos rastas. En cambio, su cabeza fue recortada limpia, mostrando un agudo corte de zumbido marrón cuidadosamente recortado. Este fue el Angrón. 2. Sus ojos estaban encerrados en la proyección holográfica frente a él, pero eso no le impidió devorar su comida, su boca constantemente en movimiento, festionando sin pausa. La proyección mostró los informes de combate de las fuerzas de reconocimiento imperial, detallando sus compromisos con facciones alienígenas. Oye, Angron. Cuida tus modales, su majestad está presente. De pie apenas a 1 metro de Angron, la cara pálida de Conrad Curse se veía aún más espantosa bajo el contraste de su cabello negro jet y sus ojos sombríos. Con una expresión melancólica, el comandante de los señores nocturnos habló en un tono solemne. Oh, vamos, Curse, ahora actúas como el gran general. ¿Por qué estás tan rígido? Este es un banquete privado entre nosotros 3 y su majestad. ¿Por qué estás actuando tan formal? Todavía masticando los huesos de un depredador de ápice altamente peligroso, el Angrón murmuró, sus palabras ligeramente engancadas de aplastar hueso de aleación sólida con los dientes. ¿No puedes ver que su majestad y Budo ni siquiera han hablado todavía? Estallido. Rabieta. Soplando el calor de su puño de hierro, Budo frunció el ceño. Sé que preguntarte no tiene sentido, así que cállate y sigue comiendo, bruto. No fue la primera vez. La habilidad de comando táctica de Angrón no era mala, pero cada vez que se trataba de operaciones conjuntas, siempre parecía tomar el asiento trasero, prácticamente empujando la responsabilidad a todos los demás con una actitud de solo dime qué hacer. Sentada en el bar, Selene apoyó la barbilla en su palma, el cabello blanco plateado en cascada por sus hombros, observando la interacción entre sus comandantes con diversión. Esto era lo que debería haber sido Angrón. Una versión sin alza por las uñas de la carnicería, una que había crecido sana y completa. Nació con una habilidad psíquica empática, capaz de sentir y absorber las emociones negativas de quienes lo rodean, alguien que debería haber sido gentil y amable. 1. Pero el destino era cruel. En lugar de convertirse en un noble protector, había sido torcido en el más enojado. El carnicero más feroz y más violento en toda la galaxia. Un hombre que había matado no solo a su propia gente sino incluso a sus hijos más leales sin dudarlo. El emperador, ¿qué debo decir sobre ti? Así no es como se supone que funciona la estrategia imperial. Sabes todo.
Podrías haberlo evitado. Sin embargo, elegiste el peor resultado posible en su lugar. Selene suspiró suavemente, girando su bebida. El líquido interior brillaba como una galaxia de estrellas a la deriva, hermosa más allá de la medida. Pero luego, dejó la copa de cristal, su expresión cambiando a uno de autoridad firme. Basta de juegos. Vamos al grano. El pacto. Entre los innumerables senos que hemos encontrado, ¿cómo propones que tratemos con ellos? Quiero escuchar tus perspectivas. Los tres comandantes intercambiaron miradas. ¿Angrón? Respuesta instantánea. No tengo opinión. Sigo las órdenes de su majestad. 3. Pérdete y sigue comiendo. Selene resopló, riendo mientras lo regañaba. Está bien. Muy bien. ¿Está bien? El Freloader está fuera de la discusión. Ahora, ustedes dos, speak. Conrad Curse, que había guardado silencio todo este tiempo, cerró su expediente y de repente habló en un tono serio. Si hacemos cumplir ciegamente una política de exterminio, la resistencia de Seno será sin precedentes, frenando severamente nuestra eficiencia de conquista. No vale la pena. Por lo tanto, propongo que aflojemos ligeramente nuestro enfoque, conducir un proceso de detección selectiva. Aquellos que son útiles, dóciles o no albergan odio inherente hacia la humanidad pueden ser subyugados en lugar de erradicarse. Mientras hablaba, la mirada de Curse parpadeó hacia Budo a su lado. Dejar una línea de vida no solo reducirá la resistencia sino que también aumentará nuestra eficiencia de conquista. En última instancia, los beneficios para el imperio superan los riesgos. Selene asintió ligeramente. Luego giró su mirada hacia Budo. ¿Y tú? ¿Qué piensas?